Entonces necesitamos el molde básico de la falda y en él, o con base en él, vamos a dibujar el molde del bolsillo. Entonces, desde el centro delantero, centro frente hacia adentro, vamos a marcar a los 9 centímetros, entre 8 y 9 centímetros. Desde el centro hacia adentro, entre 8 y 9 centímetros, para trazar la línea vertical del bolsillo. ¿Sí? Entonces, desde aquí la misma distancia, desde aquí hasta aquí la misma distancia, y desde aquí hasta aquí la misma distancia. Desde la línea de cadera hacia abajo, vamos a marcar o a medir 7 centímetros. Entonces, con esas medidas hacemos esta línea y esta línea. Redondeamos esta esquina. Eso es opcional porque podemos hacer un bolsillo también así cuadradito, pero en este caso yo voy a redondear esta esquina y voy a redondear esta otra esquina, subiéndome en semicurva unos 2 o 3 centímetros hacia abajo desde la línea de cadera. Desde la línea de cadera mínimo 2, entre 2 y 3 centímetros, ahí me subo y redondeo hacia el costado. De una vez le voy a marcar el margen de costura, que es este que he dibujado con el color azul, a 1 centímetro. En el costado ya está incluido el centímetro de costura porque el patrón de la falda ya tiene todos los centímetros de costura incluido por todo lado. Esta parte sería como si fuese la falda, ¿sí? No la corté completa porque pues lo que vamos a hacer por ahora es el ejercicio del bolsillo, pero corté un espacio de la falda en donde me quepa el bolsillo. Este sería el delantero de la falda y este sería el posterior de la falda, ¿sí? Es como si aquí es la curva de costado, esta es la cintura, es una porción de falda solamente apenas el tamaño que necesitaba yo para que me cupiera el bolsillo. Mire, aquí está el bolsillo. Yo ya lo corté con las márgenes de costura, ¿sí? Entonces, el trozo de falda o la porción de falda que corté fue apenas la que necesitaba, porque lo que me interesa en este ejercicio es que me quepa el bolsillo. Bueno, entonces teniendo ya estas dos partes listas, vamos a hacer una marquita en el bolsillo desde la línea de cintura hacia abajo. Vamos a marcar 5 centímetros. Ahí hacemos una marquita a los 5 centímetros y desde esa marquita hacia abajo vamos a marcar la boca de bolsillo. Eso depende del tamaño de la mano, porque pues lo ideal es que la mano pueda entrar sin ningún inconveniente al bolsillo, pero que tampoco quede exageradamente grande. Esa misma marquita la voy a ubicar en el delantero de la falda. Desde la línea de cintura ubico esa misma marquita, es decir, de 5 centímetros hacia abajo desde la línea de cintura, y asimismo voy a ubicar la boca del bolsillo, o sea, el largo o la medida de la boca del bolsillo. Puedo hacer incluso unos piquetes aquí y aquí. Ahí quedaron ya los dos piquetes que me indican de dónde a dónde debo coser el bolsillo. Entonces, aquí también le puedo hacer el piquete. Si les parece bien marcando con un lápiz y les queda bien marcadito, está bien, pero uno también se puede ayudar con piquetes. Hacemos coincidir, mire, tengo el derecho de la falda, yo ya le cosí la pinza, ¿sí? La pinza obviamente queda hacia al revés, este es el derecho de la falda. Entonces junto el derecho de la tela del bolsillo con el derecho de la falda, derecho con derecho, y voy a coser por el revés. Con largo de costura entre 2,5 y 3 centímetros me ubico en donde tengo la marquita, remato iniciando y coso un puntico más adentro del centímetro. Aquí tengo como 1,2 milímetros. Aquí tendría yo 1 centímetro, pero voy a coser unos 2 milímetros adentro, o sea,
como a 12 milímetros más adentrico. Igualando bordes, el borde del bolsillo con el borde de la prenda vamos a ir igualando y vamos a ir cosiendo a un poquitico más de 1 centímetro hasta donde tenemos la marquita que nos indica la boca de bolsillo, la medida de boca de bolsillo. Levantamos el prensatelas, giramos y terminamos rematando. Vamos a piquetear en diagonal bien cerquita al rinconcito de la costura, teniendo cuidado de no ir a romper la puntada. Igual hacemos en este lado. Ahora vamos a hacer una costurita de asentamiento. Vamos a empezar recostando hacia este lado y luego volteamos para continuar por acá y luego volteamos para terminar. Entonces, primero llevo todo hacia abajo, rematamos al iniciar y vean, puedo ya alar todo porque como ya hice el piquete ya me deja voltear todo. Y aquí la parte de abajo también la puedo voltear ya. Y ya quedó. La costurita de asentamiento hecha. Así se ve por el derecho. Ahí sí planchamos. Queda muy bien asentadito. Y así nos queda por el revés. La costurita ala todo hacia el revés. Vamos a ubicar la otra parte del bolsillo, la otra tapita del bolsillo. Me vengo por uno de los laditos para cerrar el bolsillo. He dejado 1 centímetro de margen de costura. Rematamos al terminar. Entonces ya ahí tengo, esta es la falda, el derecho de la falda, la primera parte que pegué del bolsillo y esta es la otra parte del bolsillo. Ya la cosí a 1 centímetro, iniciando desde la línea de cintura, yendo por todo el borde y terminando en el costado. Ahora le voy a dar acabado al bolsillo, puede ser con zigzag o con filete. Listo, ya he fileteado todo el bordecito de mi bolsillo. Ahora, para no bregar, yo sostengo el bolsillo. Mire, todas estas están sueltas, entonces yo sostengo estos estas tres capas con una costurita larga, como para que no se me corran. Hago eso en la parte de arriba y hago lo mismo aquí en la parte de abajo. Como para que no se me corra cuando esté ensamblando el posterior. Entonces ya ahí lo tengo fijo, ya me doy cuenta que la manito entra sin ningún problema al bolsillo. Entonces ahora sí le voy a pegar el posterior de la falda, los voy a unir por el costado. Entonces, como cuando yo estaba armando la boca de bolsillo, cosí a un poquitico más de 1 centímetro, ¿cierto? Ahora voy a coser en los costados a 1 centímetro exactamente, que es el margen de costura que yo había asignado para la falda. Remato iniciando en la línea de cintura. Cuando lleguemos a la terminación de la boca del bolsillo, rematamos y continuamos hasta el final de la falda. Ahora vamos a verificar que efectivamente con la costura de unión de costados no hayamos cogido la boca de bolsillo. Obviamente ella debe quedar totalmente libre.
para proceder a darle acabado al costado, es decir, filetear o darle zigzag. Aquí yo ya planché el costado. Ya nos damos cuenta que este bolsillo queda prácticamente sobre la costura. Los bolsillos los podemos hacer más largos, quizá más ancho o menos ancho. Listo. En el patrón de la prenda en donde vamos a ensamblar el bolsillo, dibujamos el tamaño del mismo. En este caso, yo lo voy a hacer más grandecito porque sencillamente así lo deseé. Los bolsillos pueden quedar un poquito más larguitos, eso va de acuerdo a la necesidad. Entonces, sencillamente le proyecté 4 centímetros de más y asimismo pues su margen de costura. Lo corté tal cual según el nuevo molde que decidí trazar para este bolsillo. Ya tengo preparadas aquí las dos partes de falda, el delantero y el posterior. El posterior lo vamos a dejar a un ladito y vamos a trabajar sobre el delantero solamente. Teniendo ya trazado el bolsillo, vamos a dibujarle la boca. Vamos a bajar 7 centímetros y desde el punto línea de cintura costado hacia el centro vamos a corrernos 7 centímetros también para trazar la curva. Aquí ya estaría contemplado el margen de costura porque yo vendría cosiendo 1 centímetro adentro, de tal modo que la boca del bolsillo nos quede lo suficientemente amplia para introducir la mano. Aquí yo ya se lo corté. Teníamos las dos tapas del bolsillo, las habíamos cortado exactamente iguales de acuerdo al molde, pero para poder lograr ese diseño, la tapa de encima del bolsillo debe tener esa forma. Este mismo corte lo tenemos que hacer en la falda, solo en el delantero es el que modificamos. Entonces ese mismo diseño de curva lo vamos a trazar en la falda y vamos a cortar. Eso quiere decir que esta tapa del bolsillo o esta parte del bolsillo vendría a funcionar como vista, porque vamos a coser juntando derecho con derecho, el derecho de la tela del bolsillo con el derecho de la tela de la falda, lo juntaríamos, coseríamos, haríamos costura de asentamiento, voltearíamos, el bolsillo funcionaría como una vista. Y el completo de la falda sería la tapa de abajo del bolsillo. Bueno, aquí ya vinimos a la máquina. Tenemos, este es el derecho de la falda, ya tiene su pincita hecha. Mira, la pinza ya está por el revés. Este sería el derecho. Y esta sería la tapa del bolsillo que funcionaría como vista. Entonces, derecho de la tela, de la parte del bolsillo, con derecho de la prenda. Juntamos y cosemos a 1 centímetro. Rematando al iniciar, rematando al terminar. Ahora vamos a hacer la costura de asentamiento. Bien, vamos abriendo bien las dos partes y vamos cosiendo la costurita de asentamiento. Rematamos al terminar. Para que voltee, porque miren cómo queda arrugadito. Entonces tenemos que hacer unos piquetes. Los piquetes los hacemos en las pestañas de la costura. Vamos a piquetear bien cerquita a la costura
teniendo mucho cuidado de no ir a cortarla. Hacemos un piquete más o menos cada centímetro. Quedó ya todo piqueteadito. Ahora sí podemos voltear y esos piquetes permiten que logremos una curva bien definida. Ahora ya tenemos que planchar. Listo. Ahora vamos a completar este espacio de la falda con la parte de abajo del bolsillo. Aquí el bolsillo juega un papel muy importante. Este bolsillo es necesario hacerlo de la misma tela de la prenda porque, como nos damos cuenta, la parte de abajo del bolsillo es el que complementa la prenda en este sector. Entonces, ahora igualamos todos los bordes del bolsillo. Y ya tenemos la otra parte. Igualamos los bordes para poder coser en todo el contorno del bolsillo a 1 centímetro. Rematamos iniciando y vamos igualando bordes. Rematamos al final. A todo el borde del bolsillo ya le podemos dar acabado. Ya habiéndole dado al borde en todo el contorno del bolsillo, podemos sujetar el bolsillo en la parte de la cintura con una costurita larga. Con esto ella nos ayuda a sostener y se nos facilita el resto del ensamble. Lo mismo hacemos aquí en el costado. Una costurita que nos sostenga las dos partes, tanto el bolsillo como la prenda. Ahora sí lo podemos juntar con el posterior por el costado. He proyectado para esta prenda 1 centímetro de margen de costura. Cuando llegamos a la boquita donde termina la boca de bolsillo, rematamos. En la terminación de la boca del bolsillo es necesario rematar porque ahí es en donde hacemos la fuerza cuando metemos la mano. Entonces, para que no se nos vaya a descoser, hacemos un remate y continuamos. Ahora sí ya le voy a dar acabado al costado, plancho y listo. De esta manera me queda ya la prenda con un bolsillo de boca redonda. Este tipo de bolsillo lo podemos hacer en diferentes tamaños, es decir, si quisiéramos que no estuviera tan profundo en el costado, lo podríamos trazar desde más arriba, pero lo llevaríamos más ancho en la línea de cintura, o viceversa. Si queremos que la curva no sea tan ancha en la línea de cintura, lo podemos arrancar desde antes, pero tendríamos que bajarlo más. Lo importante es que calculemos nos quepa la mano porque el objetivo es ese, ¿sí? Entonces el bolsillo ha de ser funcional. Este ya quedó más largo. Los largos de los bolsillos van de acuerdo a la necesidad o al gusto de la persona que va a usar la prenda. Cuando diseñamos un bolsillo con este diseño en la boca, ya sea así redondo así de ancho, o puede ser redondeado pero más larguito, o redondeado más anchito, o en diagonal como este. Cualquier tipo de diseño de bolsillo que haga que alguna de las partes de la boca quede al sesgo, es decir, que corra peligro de cederse o de dejartarse, es recomendable meter una piecita de interlón fusionable en todo el contorno de la boca del bolsillo, del escote del bolsillo. Esa piecita de interlón se pegaría en el bolsillo, o sea, en la tapa del bolsillo que está haciendo el ejercicio de vista, no en la prenda,
como tal, sino en la tapa superior del bolsillo, que es la que al voltear hace el ejercicio de vista. Entonces uno fusiona una piecita en todo el contorno, por ahí de unos 3 centímetros, para evitar de que la boca del bolsillo se desjarete. Vamos a elaborar un bolsillo de parche con tapa que podríamos utilizar para ensamblárselo a la blusa camisera. Para eso vamos a necesitar un trozo de tela de 20 por 25, que es en donde ubicaríamos el bolsillo. Vamos a trazar el bolsillo, un rectángulo de 12 por 14. En este lugar ubicamos la mitad, que sería este punto. Por este lado subimos 1.5, por este otro lado también subimos 1.5 para unir en línea recta, una diagonal que nos va a dar la forma de piquito en el diseño del bolsillo. Es porque vamos a hacer un bolsillito vaquerito. Este espacio ya tiene contemplados los márgenes de costura. En la parte de arriba tenemos 3 centímetros que vamos a ubicar o vamos a utilizar uno para una pestañita que doblamos para continuar el siguiente doblez por la línea. Esta línea es la que indica el borde de la boca de bolsillo. Cosemos con un pespunte al 16avo para sostener esta parte. Luego entonces vamos a la plancha y planchamos por el centímetro que hemos asignado de margen de costura por los otros 3 lados. De esta manera planchamos, quebramos bien y ya teniéndolo de esa forma nos vamos a la prenda para coserlo o para adherirlo a la prenda. Eso sería el bolsillo. El molde para la tapa del bolsillo, estamos hablando de estas medidas porque hemos diseñado un bolsillito pequeñito pensando en que va a ser para ponérselo a la blusa. Si fuese para, por ejemplo, le queremos poner bolsillos de parche a la falda en la parte de atrás, los podemos trazar más grandecitos. El tamaño va de acuerdo al diseño, lo mismo la forma, podemos trazarlo derecho acá, lo podemos trazar redondeándole las esquinas. O sea, ya lo demás es cuestión de diseño, pero aquí lo importante es saber cómo ensamblamos en una prenda un bolsillo de parche. Para la tapa, en este caso, vamos a utilizar la misma medida que tenemos de ancho en el bolsillo, es decir, 12 centímetros de ancho, pero va a ser más cortico porque es una tapita por 8. En ese valor ya está incluido también el margen de costura, lo mismo que hicimos en el bolsillo. Aquí vamos a ubicar la mitad, por este lado subimos 1.5, por este lado 1.5 para trazar la diagonal de tal manera que le damos esta forma. Para las tapas tenemos que cortar la pieza 2 veces. Quiere decir que si vamos a hacer un bolsillo, esta pieza se cortaría una vez si es un bolsillo y esta, que es la tapa, se cortaría 2 veces. Importante saber que a una de las 2 caras de la tapa se le va a poner interlón funcionable para darle refuerzo. Aquí yo ya tengo cortaditas, voy a hacer un bolsillo. Aquí ya está el bolsillo cortado de acuerdo al molde. Y aquí están las 2 tapas cortaditas de acuerdo al molde. Entonces voy a interlonar, voy a cortar el interlón de acuerdo a la parte interna del margen de costura. Es decir, que el interlón no abarque las márgenes de costura para que no nos quede tan grueso en el momento de darle la vuelta a la tapita. Entonces así mismo la voy a ubicar, que quede centradita, para dejar libre sin interlón los 4 lados de margen de costura. Voy a la plancha, lo fusiono con calor. Allá nos queda adherido. Está listo ya para entalegar con la otra parte de la tapita del bolsillo. Bueno, aquí ya tengo todas las piezas listas, ya están preparadas todas. Esta es como si fuera la prenda.
Aquí tengo el bolsillo, ya fui a la plancha, ya quebré por todas las márgenes de costura. Aquí doblé primero 1 centímetro para volver y doblar. Por aquí voy a coser y asimismo doblé por todo el resto de lados, por los otros 3 lados, 1 centímetro, que era lo que yo había asignado para margen de costura. Entonces primero, mediante un pespunte al 16avo, vamos a coser esta pestaña. Largo de puntada 3, nos venimos por todo el bordito, rematamos al final. Aquí ya nos quedó sostenida esta parte. Ahora vamos a ubicar el bolsillo en la prenda. Iniciamos también con un pespunte al 16avo, rematando muy bien al inicio del bolsillo, porque como sabemos las bocas de los bolsillos se someten a mucha fuerza cuando nosotros metemos la mano para meter algún objeto o para sacar algún objeto del bolsillo, pues forzamos esa boca. Entonces debe estar muy bien rematada para que no se descosa fácilmente. Vamos cosiendo por todo alrededor con el pespunte al 16avo. En cada esquina dejamos la aguja adentro, levantamos prensatelas y giramos. Rematamos. Al terminar, podríamos dejar el bolsillo así, podríamos dejarlo así, pero en este caso yo quiero hacerle otro pespunte con distancia entre uno y otro, teniendo como referencia el pie de la máquina. Entonces aquí yo ya me ubico, el pie o el prensatelas, ese bordecito es el que va a quedar guiándome para que ese pespunte me quede parejito por todo el contorno. Aquí nuevamente remato muy bien y me vengo por todo el bordito o por todo con la guía pues del ancho del prensatela, que me va indicando con base en el primer pespunte que hice, me va diciendo por dónde voy cosiendo el segundo para que el pespunte se vea bien parejito. Entonces va a quedar con doble costura. Terminamos rematando muy bien. Bueno, ahora vamos a coser la tapa. Uno de los dos lados de la tapa tiene fusionado el interlón, es el revés. Este es el derecho y este es el derecho. Juntamos derecho con derecho vamos a juntar para coser por el revés, teniendo como referencia 1 centímetro, que fue el margen de costura que asignamos. Rematamos al iniciar, vamos a coser por este lado. Nos venimos por todo el contorno, respetando 1 centímetro de margen de costura. En todas las esquinas dejamos la aguja adentro, levantamos prensatela, giramos, rematamos al terminar. Vamos a darle la vuelta, es decir, la tapa va a quedar entalegadita. Para evitar tumultos y lograr una esquinita bien definida, vamos a quitar el exceso de material en las esquinas. Vamos a ir llevando el corte bien cerquita a la costura, teniendo mucho cuidado de no irla a cortar. Ahí ya le quité el exceso. Vamos a voltear. Nos podemos ayudar con la puntita del pulidor, así en todas las 3 esquinas. Listo.
le voy a hacer a manera decorativa un pespunte primero al 16avo. Me sirve pues para decorar la prenda y para ayudar a sentar. Me voy por todo el contorno, o por todo el contorno no, por estos 3 lados, con un pespuntico al 16avo y luego con otro pespunte, teniendo como referencia el prensatela, igual como le hicimos al bolsillo. Bueno, quedó lista la tapa para ensamblársela a la prenda. Así nos quedó. Esta parte recta, que no quedó obviamente entalegada, la vamos a ubicar dando un espacio. Hemos respetado la misma distancia desde aquí hasta aquí, o sea, teniendo en cuenta el borde de la boca del bolsillo con el borde de la tapa. La distancia entre uno y otro fue 1,5 centímetros, centímetro y medio y centímetro y medio. Pasamos una costura desde el bordecito este de la tapa hacia adentro a un poquitico menos de 1 centímetro, un poquitico menos. Doblamos y vamos a pespuntar a un poquitico más de 1 centímetro para que esa pestaña que usamos inicialmente para pegarle la tapa a la prenda quede completamente guardadita. ¿Sí? Ya puedo levantar la tapa del bolsillo y no se va a asomar. Entonces, de esta manera ya nos quedó el bolsillo de parche con tapa totalmente terminado. Así quedó. Aquí podríamos hacerle un ojalito para ponerle el botoncito.